Hola, bienvenidos a una nueva lectura. El día de hoy empezamos el libro Jane Eyre de Charlotte Brontë. Recuerda que voy a estar subiendo videos de lunes a viernes hasta que terminemos este audiolibro. Empezamos. Capítulo 1. Aquel día no hubo posibilidad de salir de paseo. Por la mañana, es cierto, habíamos estado vagando durante una hora entre los arbustos deshojados, pero desde la comida, la señora Reed, cuando no había invitados, comía temprano, el viento invernal había traído consigo nubes tan sombrías y una lluvia tan penetrante que cualquier otro ejercicio al aire libre quedaba ya descartado. Me alegré por ello. Nunca me gustaron los paseos largos, especialmente en las tardes frías. Me resultaba espantoso volver a casa en el crudo crepúsculo, con los dedos de los pies y manos amoratados por el frío, el corazón entristecido por las regañinas de Bessie y la niñera, y humillada por la conciencia de mi inferioridad física con respecto a Lisa, John y Georgiana Reed. Los mencionados Eliza, John y Georgiana estaban ahora congregados en torno a su mamá en el salón. Ella yacía reclinada en un sofá junto a la chimenea, y con sus queridos a su alrededor, que por el momento ni reñían ni lloraban. Parecía perfectamente feliz. A mí me había dispensado de unirme al grupo, diciendo: «Lamento verme en la necesidad de mantenerte a distancia, pero hasta que no tenga noticias de Bessie y pueda comprobar por mi propia observación que te estás esforzando de veras por adquirir una posición más sociable e infantil, un talante más atractivo y vivaz, algo más ligero, más franco, más natural, por así decirlo, debo excluirte de unos privilegios destinados únicamente a los niños pequeños, contentos y felices». «¿Qué dice Bessie que he hecho?», pregunté. «Jane, no me gustan los quejosos ni los preguntones. Además, hay algo verdaderamente inaceptable en un niño que se encara de esa manera con sus mayores. Siéntate en alguna parte y hasta que puedas hablar con amabilidad, permanece en silencio». Un comedor de diario colindaba con el salón. Me deslicé hasta allí. Contenía una librería. Pronto me hice con un volumen, cuidando que fuera uno lleno de ilustraciones. Me subí al asiento del ventanal y recogiendo los pies me senté con las piernas cruzadas como un turco, y habiendo corrido la cortina de moher rojo hasta dejarla casi cerrada, quedé consagrada en un doble retiro. Pliegues de pañería escarlata me cerraban la vista a la derecha y a la izquierda estaban los claros cristales de la ventana, que me protegían, pero no me separaban del lúgubre día de noviembre. A ratos, mientras pasaba las hojas de mi libro, estudiaba el aspecto de aquella tarde de invierno. A lo lejos ofrecía una pálida extensión de niebla y nubes. De cerca, una escena de césped mojado y arbustos azotados por la tormenta, con una lluvia incesante que barría con furia ante una prolongada y lastimera ráfaga de viento. Volví a mi libro, La historia de las aves británicas de Bewick. El texto en general me importaba poco, y sin embargo, había ciertas páginas introductorias que a pesar de mi corta edad no podía pasar por alto. Eran aquellas que trataban de los refugios de las aves marinas, de las solitarias rocas y promontorios habitados únicamente por ellas, de la costa de Noruega, salpicada de islas desde su extremo sur, el Indenes o Neis hasta el Cabo Norte, donde el océano boreal en vastos remolinos hierve en torno a las desnudas y melancólicas islas de la lejana Thule, y el oleaje del Atlántico se vierte entre las tormentosas Hebridas. Tampoco podía pasar por alto la evocación de las desoladas costas de Laponia, Siberia, Spitsbergen, Nueva Zembla, Islandia, Groenlandia, con la vasta extensión de la zona ártica y estas regiones desamparadas de espacio lúgubre. Este depósito de escarcha y nieve, donde firmes campos de hielo, acumulación de siglos de inviernos, vidriados en alturas alpinas sobre alturas, rodean el polo y concentran los múltiples rigores del frío extremo. De estos reinos de blancura mortal me formé una idea propia.
sombría como todas las nociones a medio comprender que flotan confusamente en los cerebros infantiles, pero extrañamente impresionante. Las palabras de estas páginas introductorias se conectaban con las viñetas siguientes y daban significado a la roca que se alzaba solitaria en un mar de olas y espuma. Al bote roto varado en una costa desolada, a la luna fría y espectral que se asomaba entre barrotes de nubes sobre un naufragio a punto de hundirse. No sabría decir qué sentimiento rondaba el cementerio, completamente solitario, con su lápida inscrita, su verja, sus 2 árboles, su bajo horizonte, ceñido por un muro derruido y su luna creciente recién aparecida que atestiguaba la hora del atardecer. Los 2 barcos encalmados en un mar aletargado, creí que eran fantasmas marinos. Al demonio que sujetaba el fardo de ladrón a su espada, lo pasé de largo rápidamente. Era un objeto de terror. También lo era la cosa negra con cuernos sentada en lo alto de una roca, que contemplaba una multitud lejana que rodeaba un patíbulo. Cada imagen contaba una historia, a menudo misteriosa para mi entendimiento no desarrollado y mis sentimientos imperfectos, pero siempre profundamente interesante. Tan interesante como los cuentos que Bessie narraba a veces en las tardes de invierno, cuando le daba por estar de buen humor y cuando, habiendo traído su tabla de planchar al hogar del cuarto de los niños, nos permitía sentarnos a su alrededor y mientras almidonaba los volantes de encaje de la señora Reed y ondulaba los bordes de sus gorros de dormir, alimentaba nuestra ávida atención con pasajes de amor y aventuras sacados de viejos cuentos de hadas y otras baladas, o, como descubrí más tarde, de las páginas de Pamela y de Henry, conde de Moreland. Con Bewick en mi regazo, era feliz entonces, feliz al menos a mi manera. No temía nada salvo la interrupción, y esta llegó demasiado pronto. La puerta del comedor de diario se abrió. «¡Bu! Señora Mustia», gritó la voz de John Reed. Luego hizo una pausa. Encontró la habitación aparentemente vacía. «¿Dónde diablos se ha metido?», continuó. «Lizzie, Georgie», llamando a sus hermanas. «Joan no ha estado aquí. Decidle a mamá que ha salido corriendo bajo la lluvia. ¡Mal bicho!». Menos mal que corrí la cortina, pensé, y deseé fervientemente que no me descubriera mi escondite. John Reed no lo habría encontrado por sí mismo. No era rápido, ni de vista ni de ingenio, pero Lisa asomó la cabeza por la puerta y dijo al instante: «Está en el asiento del ventanal, por supuesto, Jack». Y salí de inmediato, pues temblaba ante la idea de que el tal Jack me sacara a rastras. «¿Qué quieres?», pregunté con torpe timidez. «Di, ¿qué desea, señorito Reed?», fue la respuesta. «Quiero que vengas aquí». Y sentándose en un sillón me indicó con un gesto que debía acercarme y permanecer de pie ante él. John Reed era un escolar de 14 años, 4 años mayor que yo, pues entonces yo solo tenía 10. Era grande y corpulento para su edad, con una piel de tono apagado y malsano, facciones toscas en un rostro ancho, miembros pesados y extremidades grandes. Se atiborraba habitualmente en la mesa, lo que lo volvía bilioso y le daba una mirada turbia y legañosa y unas mejillas flácidas. Debería haber estado en la escuela, pero su mamá lo había traído a casa por 1 mes o 2, a causa de su delicada salud. El señor Miles, el director, afirmaba que le iría muy bien si le enviaran menos pasteles y dulces desde casa, pero el corazón de la madre rechazó una opinión tan dura y se inclinó más bien por la idea más refinada de que la palidez de John se debía al exceso de estudio y quizás a la nostalgia de su hogar. John no sentía mucho afecto por su madre y sus hermanas, y sí una antipatía hacia mí. Me acosaba y castigaba, no 2 o 3 veces por semana, ni 1 o 2 veces al día, sino continuamente. Cada nervio de mi cuerpo le temía y cada partícula de mi carne, de mis huesos, se encogía cuando se acercaba. Había momentos en los que me sentía abrumada por el terror que me inspiraba, porque no tenía recurso alguno contra sus amenazas o sus castigos. A los criados no les gustaba ofender a su joven amo, tomando partido por mí en su contra,
y la señora Reed era ciega y sorda al respecto. Nunca lo vio pegarme, ni lo oyó insultarme, aunque hacía ambas cosas de vez en cuando en su propia presencia, pero con más frecuencia a sus espaldas. Habitualmente, obediente a John, me acerqué a su silla. Pasó unos 3 minutos sacándome la lengua todo lo que podía sin dañarse las raíces. Supe que pronto me pegaría, y mientras tenía el golpe, reflexionaba sobre el aspecto repugnante y feo de quien iba a propinármelo. Me pregunto si leyó esa idea en mi rostro, pues de repente, sin hablar, me golpeó súbita y fuertemente. Me tambaleé y al recuperar el equilibrio, retrocedí 1 o 2 pasos de su silla. «Eso es por tu impertinencia al contestar a mamá hace un rato», dijo, «y por tu fortuna rastrera de esconderte detrás de las cortinas, y por la mirada que tenías en los ojos hace 2 minutos, rata». Acostumbrada a los insultos de John Reed, nunca se me ocurrió responderle. Mi preocupación era cómo soportar el golpe que sin duda seguiría al insulto. «¿Qué hacías detrás de la cortina?», preguntó. «Estaba leyendo». «Enséñame el libro». Regresé a la ventana y lo traje de allí. «No tienes derecho a coger nuestros libros. Eres una mantenida», dice mamá. «No tienes dinero. Tu padre no te dejó nada. Deberías mendigar y no vivir aquí con hijos de caballeros como nosotros. Comer lo mismo que comemos y vestir ropa a expensas de nuestra mamá. Ahora te enseñaré a no hurgar en mis estanterías, porque son mías. Toda la casa me pertenece, o lo hará en pocos años. Ve y ponte junto a la puerta, fuera del alcance del espejo y las ventanas». Así lo hice, sin darme cuenta al principio de cuál era su intención, pero cuando lo vi levantar y sopesar el libro, dispuesto a lanzarlo instintivamente, me aparté con un grito de alarma. Sin embargo, no fue lo bastante rápido. El volumen fue arrojado, me golpeó y caí, dándome con la cabeza en la puerta y abriéndome una brecha. La herida sangraba, el olor era agudo, mi terror había pasado su clímax. Le sucedieron otros sentimientos. «Niño malvado y cruel», dije. «Eres como un asesino, eres como un negrero, eres como los emperadores romanos». Había leído la historia de Roma de Goldsmith y me había formado mi propia opinión sobre Nerón, Calígula, etc. También había establecido paralelismos en silencio que nunca pensé que llegaría a declarar en voz alta. ¿Qué? Gritó. ¿Me has dicho eso a mí? ¿La habéis oído, Elisa y Georgiana? ¿A qué se lo digo a mamá? Pero primero. Se abalanzó sobre mí. Sentí cómo me agarraba del pelo y del hombro. Se había topado con algo desesperado. Realmente vi en él a un tirano, a un asesino. Sentí 1 o 2 gotas de sangre de mi cabeza resbalar por mi cuello y fui consciente de un sufrimiento, algo punzante. Estas sensaciones predominaron por un momento sobre el miedo y lo recibí de forma frenética. No sé muy bien qué hice con las manos, pero él me llamó rata, rata, y se puso a bramar. La ayuda estaba cerca. Elisa y Georgiana habían corrido a buscar a la señora Reed, que había subido a su cuarto. Apareció en escena seguida por Bessie y su doncella, Abbott. Nos separaron. Oí las palabras. «¡Cielos, qué furia al atacar al señorito John! Jamás he visto semejante arrebato de ira». Entonces la señora Reed añadió: «Llevárosla al cuarto rojo y encerradla allí». 4 manos se posaron inmediatamente sobre mí y fui conducida escaleras arriba.